Buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Opinión Libre. Hoy día tenemos de invitado al maestro Iván Fernández Paz. Él es analista político, consultor jurídico y director del proyecto Jurados. Con él vamos a tratar el día de hoy el tema reacomodos electorales lambayecanos, obviamente preparándonos para lo que va a ser estas contiendas electorales aquí en nuestra región. Y vamos a invitarlo al estudio. Hola, muy buenas noches, Julio. Dispuesto aquí a hablar sobre el tema electoral que se nos avecina. Bienvenido, Muy Iván. buenas noches. Muy buenas noches. A tu disposición. Gracias. Justamente la semana pasada cerramos haciendo un pequeño análisis con Oscar Díaz sobre este tan variopinto escenario político que se nos viene para las elecciones de abril. Estamos tratando prácticamente con 24 partidos políticos y todos tienen que entrar a esta contienda. Acá en Lambayeque no va a ser la excepción, van a haber muchos candidatos, van a haber de repente alianzas, pero cuéntanos un poco cómo está el panorama, estos reacomodos en el departamento de Lambayeque, en la región de Lambayeque, Iván. Bien, como tú bien le dices, ahorita todo está orientándose a reacomodos porque estamos viendo que primero y ante todo debemos de mencionar que esta es una elección sui generis, casi excepcional, teniendo en consideración que va a ser algo diferente no solamente aquí, sino en el mundo, por la situación de la pandemia que acontece. En tal sentido, hoy los reacomodos casi se hacen de manera virtual, porque antes tú veías que la gente viajaba a Lima para ver puestos y acomodarse, entre comillas. Hoy pues todo se hace por la vía de las comunicaciones e Internet y tenemos que, si bien es cierto, hay candidatos de polendas y candidatos ya conocidos en el ambiente político local, hay unos que están haciendo su ingreso teniendo en cuenta y en consideración que la ciudadanía, el votante, siempre pide una opción nueva, una opción innovadora. También para, de alguna manera, eliminar esa frase que nefasta que dice que todos los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, tendríamos que enmarcarnos en que la política está orientada a que son los partidos políticos quienes deben de seleccionar o elegir a sus mejores cuadros para ponerlos en la contienda política. Yo hago un ejemplo inicial para que dirigirme a todas las personas que nos están viendo ahorita, más o menos de alguna manera lúdica, pedagógica, digo, si el partido político elige a un diablo, a un Lucifer, a un Belcebú, a un demonio, estamos eligiendo diablos en total. Y después salen a la palestra y tenemos un infierno en la política local. Por eso es que los partidos políticos hoy más que nunca deberían de una vez más elegir a sus mejores cuadros para evitar situaciones de esta naturaleza y no siempre echarle la culpa al votante, no echarle la culpa al pueblo. Bueno, definitivamente es una situación un poco complicada porque valgan verdades, muchos partidos son vientre de alquiler. Si no es el 50% de estos 24 partidos, podría ser hasta más, pero pongamos una cifra del 50%, muchos de ellos son definitivamente vientres de alquiler. Pero estamos en una coyuntura difícil y tú muy bien lo has mencionado. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en Lambayeque con estos posibles alcaldes? Porque valga una lectura, que creo que el presidente Vizcarra siempre ha tenido una buena lectura de la población. Vizcarra siempre ha visto que el pueblo no quiere a los políticos, no le interesa el tema político, está cansado de los políticos tradicionales, prefiere apostar por lo desconocido, porque no quiere la lectura que posiblemente haya hecho el presidente en algún momento, en estas coyunturas que han estado pasando, es que la gente no quiere saber nada con el tema de la política o de políticos profesionales. Pero, ¿qué se nos viene aquí en Lambayeque? Hay caras conocidas, hay nombres conocidos, de repente una Janet Cubas, se me ocurre Acción Popular. Veamos la tienda Acción Popular, ¿qué me puedes decir sobre Acción Popular aquí en Lambayeque, Iván?
sobre todo hay que partir por la premisa que hoy corre por redes que dice que hay candidatos sin partidos y partidos sin candidatos. Si bien es cierto, ahorita vemos, por ejemplo, tú has mencionado el caso de la doctora Janet Cubas, que siendo una de las más votadas en la región Lambayeque, no pudo llegar a tomar una curul por el asunto de la valla, ¿no? Ella ahorita se sabe que de alguna manera es probable que no vaya con Juntos por el Perú, sino esta vez ya parece que se está hablando de que va con otro partido muy reconocido en el ámbito nacional. Bien, hablemos de todo en el aspecto primero local. Tenemos una situación coyuntural, siempre vista a que entre los partidos que lideran esta situación, hay partidos en donde sus correligionarios llevan una doctrina, y son muy pocos, ya quedan muy pocos, como es el caso de Acción Popular, que dicen pues el Perú como doctrina, tenemos el Partido Aprista Peruano, y por ahí podría ser algo de Fuerza Popular, más los demás partidos, como la excepción intermedia es el FREPAP, que lleva una cuestión dogmática orientada a la religión, pero tenemos hoy que ya existe una mixtura, ya no hay el candidato o el representante del partido tradicional, hoy hay caras nuevas y caras no muy nuevas, pero entre esto hay que resaltar algo, que ya no existe el aspecto doctrinario, esto ha cambiado, acuérdate cuando el mundo lo teníamos de alguna manera dividido entre las líneas de izquierda y de derecha, hoy cada uno lleva propuestas y hay propuestas sumamente interesantes. Entonces hay que ver qué es lo que lleva, porque la propuesta a veces es personal del candidato y a veces la propuesta es en conjunto del partido. Y esta situación que se orienta ahora a una elección tanto presidencial como de candidatos para el Congreso, se va a ver cuáles son las propuestas que lleva el candidato en la elección principal, y dudo a veces, como siempre, de que tengan pues ya una política de cambio ya establecida, porque a veces esta situación varía de último momento, ¿no? Una propuesta de gobierno casi siempre queda en el aspecto romántico y no se llegan a cumplir. No obstante, bueno, esto es inevitable, tenemos que elegir, nos guste o no nos guste, y la situación hoy, como lo dije inicialmente, se vuelve de naturaleza excepcional, teniendo en cuenta de que ya también en las estadísticas hoy se incluye, si la pandemia continúa, por ejemplo, usted iría a votar o no iría a votar, ¿no? Vamos a ver cómo esto se desarrolla. Pero regresando al tema local, tenemos pues candidatos ya muy conocidos, y hoy pues se ve que en Lambayeque tenemos a la señora ya mencionada, que obviamente lidera la intención de voto, porque ya es una candidata no de ahora, ¿no? Ya lleva mucho tiempo. Acuérdate que ella estuvo con Acción Popular, fue parte de los regidores en la municipalidad de Chiclayo cuando estuvo el señor Arturo Castillo como alcalde, pero hoy ya se presentan algunas alternativas, como por ahí hablan de un tal Ildemaro Rodríguez, Manuel Huachillo, que ya está en el gobierno regional, Edgar Cayotopa, y entre unos que están metidos siempre en el tema de la radiodifusión. Esto va a tener que irse acomodando de a poco, porque también estos candidatos están, entre comillas lo digo, negociando con qué partido ir y en qué posición ir. Tú sabes que siempre el detalle es de que 1 y 2 son las elecciones prioritarias, pero vamos a ver cómo en el transcurso del trajinar de este mes y el que vienen lo que tú has mencionado inicialmente, porque puede resultar a veces peyorativo, ¿no? El reacomodo. Definitivamente va a estar complicado, pero me queda claro lo siguiente: van a ser unas elecciones complicadas. Hoy por hoy la gente está viendo qué posición en función al presidente, en función cuál es el candidato presidencial. Hoy día he visto en las noticias, pasando por redes sociales, una posible alianza, y eso justamente lo conversábamos con Oscar Díaz el día viernes, ¿no? De que de repente las izquierdas se vuelven a juntar para hacer fuerza, y justo ha salido pues este rumor que Verónica y Arana están en conversaciones para hacer una alianza.
eso sí, junto con el Perú y Fuerza, o Frente Amplio, estarían juntándose y no me quedaría otra opción, ¿no? Que también podría juntarse UPP con ellos, o no sé si con Mora a la cabeza o Belmont a la cabeza, pero aquí en Lambayeque una situación así, ¿cómo va a ser el chocolateo? La gente está mirando y si es así, abona a la teoría que tú estás diciendo, o sea, hay candidatos sin partido, pero también hay candidatos sin propuesta, sin ideas, con el solamente mero propósito del poder por el poder. Entonces, ¿cómo tienes tú la lectura, Iván? Hablaste al inicio respecto a la unión de partidos, sobre todo de izquierda, que bueno, una vez más podemos ver y decir que la izquierda no siempre ha sido unida, sobre todo después de que el señor Frejolito, uno de los mejores candidatos que tuvo la izquierda unida, ya todos los partidos comenzaron a disgregarse. Hoy comienzas a hablar de que probablemente Juntos por el Perú y se podría ir con el partido del cura Arana, ¿no? También hay luchas intestinas dentro de los partidos, porque yo hace 2 días vi que hay probabilidad de que la gente del partido del señor Arana, Frente Amplio, no quieren que vaya él como candidato a la presidencia y quieren poner a la señora Verónica Mendoza. Aquí podemos ver particularidades en el tema de la izquierda, que ya vendrían los acomodos y ver cuánto suman, pero también acuérdate que también pueden restar, y también ver la situación coyuntural. Acuérdate que hay un escándalo, entre comillas, sobre todo en la región Lambayeque, que se puede percibir más con respecto al partido Juntos por el Perú del señor Yehude Simón Munaro. Ya en las noticias se vio que hay un problema de que a su hijo se le ha encontrado en unos supuestos, todavía tengo que decir así porque no se puede confirmar hasta que esto sea confirmado, actos de que riñen contra las buenas costumbres, más que todo metió al tema de drogas, ¿no? Y eso tarde o temprano va a salir en la campaña, guste o no guste. Y eso le va a pasar una factura al partido. Y acá tenemos pues que la señora Janet Cubas, con la segunda más votada que fuera nuestra amiga Natalia Arbildo, pueden orientarse a de que no les va a sentir muy cómoda la situación actual. Ahora, eso por un lado. Vemos también el asunto de Acción Popular, en el caso del asunto de las presidencias, cómo es que Acción Popular, que lideraba la votación en las pasadas elecciones para el nuevo Congreso, hoy se ve el cambio de posiciones, porque ellos sí tienen, mira, Acción Popular lleva es una cosa interesante en la medida que todos sus cuadros, que ya son de años, son candidatos de polendas y que se van a ir a las internas para ver quién va a ir en el tema de la cabeza presidencial. Y me considero que es uno de los partidos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que lidera de alguna manera probablemente la intención después de voto, porque tiene antecedentes con buenos antecedentes con sus cuadros, mientras que nosotros casi no vamos a encontrar, salvo pues que Fuerza Popular, siempre el candidato de siempre, que va a ser la señora Fujimori, Alianza para el Progreso, que es inevitable, pues que va el señor Acuña, y el partido moradito, que también vemos por ahí, estamos hablando de los que van punteando, ¿no? Y lo demás aún es incierto, veremos cómo se desarrolla esto más adelante. Iván, ¿estaremos condenados a tener congresistas sin ideas? Esa es la pregunta del millón. Porque si... disculpa que te interrumpa. Si los mexicanos, los pocos lambayecanos que están militando partidos de larga data, llamémosle así a la Acción Popular, llamemos así al partido de César Acuña, ¿no? Alianza para el Progreso, que ya tiene años, ya tiene una militancia consolidada, al APRA, ¿no? A Fuerza Popular, que el fujimorismo tiene también larga data ya, que se puede hablar de algo así.
Somos Perú también tiene cierta militancia, ¿no? Tiene cierta militancia, aunque bueno, con el fichaje que han hecho de Salaverry, no me queda claro el tema, pero ¿estaremos los lambayecanos condenados a más de lo mismo, a más de la improvisación, del caudillismo? ¿Tendremos esa mala dicha? Mira, no solamente los lambayecanos, ¿ah? Esto es a nivel del Perú. No le echemos la culpa solamente a Lambayeque. Pero tú partías de la pregunta, ¿tendremos congresistas sin ideas? Pues lamentablemente siempre lo habrá. Mientras esto no cambie, te hago una manera de comentario, ¿no? Nosotros, recuerda que yo te menciono que nosotros tenemos una asociación civil que se llama Promoviendo Desarrollo, de la cual el proyecto Jurados es una de las partes de ella, pero tenemos propuestas también en el ámbito electoral. ¿Y cómo cambiar esta situación sin ideas? Recuerda que cuando nosotros se plantean en el caso de Lambayeque, las 5 curules que van a ir del 1 al 5, siempre hemos visto que los números 1, 2, guste o no guste, son los que ponen la plata. El número 3, 4 y 5 ya van de relleno. Y esos a veces son los que llevan ideas. La única forma de verlo cambiado, nosotros hicimos una pequeña investigación a nivel de Sudamérica y encontramos que para cambiar esta triste realidad, el cambio viene de la siguiente forma. Si alguna vez llegáramos a hacer que el padrón electoral tenga entre uno de los requisitos previos personas que han trabajado por sociedad civil durante 5, 10, 15, 20 años, demuestren con documentación, por ejemplo, en el caso de Lambayeque, yo te hago una hipótesis, un ejemplo, ¿no? Acá hay una institución que se llama DOCIL, Asamblea de Delegados de la Asociación Civil de Lambayeque, en la cual se podría decir que él debería dar un aval de si fulano de tal, o Sutano, o Juan Pérez, lleva 10 años haciendo labor social en Lambayeque, porque yo conozco gente que hace labor social, se ensucia los zapatos, va por los extremos de la región, llevando ayuda social, llevando propuestas, intereses, capacitación, pero cuando van a postular a un partido, pues simplemente los relegan entre el número 4 y 5 en el caso de Lambayeque. Esto, la única forma como que lo cambies es que tarde o temprano una persona debería acreditar que tiene años trabajando en sociedad civil. Y así vas a ver que el que pone dinero, el número 1, número 2, pasarían a ser más bien 4 y 5, porque ten por seguro que los números 1, que siempre sabemos que compran la candidatura y el puesto, sobre todo el número, no tendrían la opción de presentarse así, porque el candidato que tenga labor social acreditada por entes del gobierno regional o sociedad civil que se conocen, ¿eh? Ahí llevaría el liderazgo y podría haber la alternativa total de diferencia, ¿no? Esa es una solución. Después lo demás, no, esto no lo vamos a cambiar. La única solución es que cada candidato acredite si alguna vez hizo labor social. Y vas a ver que los números 1, 2 en el año, por eso viene el problema que tenemos, que siempre los candidatos los ves que aparecen 4 o 5 meses antes de las elecciones, pero a las personas que trabajan en sociedad civil las ves trabajando durante mucho tiempo, siempre, y no solamente en época de elección. Ellos hacen su labor social permanentemente. Ahí hay una gran diferencia. Por ahí viene el cambio. Entonces, para no estar llorando sobre la leche derramada y ver que este es un mal, no solamente de Lambayeque, sino de todo el Perú, en la elección de sus candidatos al Congreso, habría que hacer una situación como la que yo te estoy planteando, porque ahí vendría el cambio real. Pero en la hipótesis que presentas en esa lectura de modificación de las reglas del juego de una elección de congresistas, básicamente es así, es sobre la premisa de que la elección se da en una elección no primaria, sino una elección interna por delegado. Entonces la cúpula del partido es la que obviamente baraja las cartas, ¿no? El comité central es el que baraja las cartas, el comité central regional baraja las cartas, pero si tuviéramos o si tenemos, bueno, no se va a dar en este caso por el tema de la pandemia, pero si tenemos unas elecciones primarias bien hechas, eso se cae abajo. Obviamente anulamos el voto preferencial, porque de nada sirve una elección primaria bien hecha si voy a tener al final voto preferencial. No es lo mismo que nada, no valdría la pena.
Pero si tengo unas primarias sin voto preferencial, ahí tengo que voy a respetar el tema del género, ¿no? La alternancia de género, voy a respetar la decisión interna de los militantes. Ahí empiezo a tener vida política dentro de los partidos y no vientres de alquiler. Pero esa es una problemática que realmente, valgan verdades, se genera porque el pueblo peruano y el lambayecano siempre elige al caudillo y no institucionalista. Voy a regresar al reacomodo y quisiera que tú me digas si al menos los candidatos, has hablado de Manuel Guachillo, has hablado de Yanet Cubas, has mencionado Cayo Topa, bueno, podría yo también mencionar a un señor Cárpena, que está muy activo en redes sociales, creo que es de APP. Si estos señores fueran más institucionalistas, ¿crees que podría Lambayeque cambiar un poco o al menos tener leyes mucho más interesantes, más reflexivas? Primero, tomando la parte primera de viendo el asunto de las primarias. Tú estás en lo correcto, lo que dices está bien, nosotros deberíamos tener las elecciones primarias. Lo que yo te mencionaba es un complemento, ¿no? Porque también podemos encontrar, acuérdate, hay experiencias acá que yo he visto en un partido muy conocido de larga data, de acá de Chiclayo, en donde un candidato se aparecía con 4 o 5 ómnibus llenos de trabajadores o recogía por los pueblos personas y venían y los ponía en la plazuela Elías Aguirre y entraban a votar por él y se te caen las primarias por la mejor intención que tú hayas tenido cuando un fulano que tiene dinero tiene esa logística de pagar a la gente y traerla en ómnibus, en pocas palabras, por camionadas para que voten y ahí te distorsiona, ¿no? Como te digo, lo que te hablo de la selección del candidato por labor social es un complemento que se podría adicionar a lo que tú comentas. Bien, ahora, una cosa más, ya retornando a la segunda parte de tu pregunta, estaba orientado de que aquí hay un problema grave en la medida de que, por ejemplo, en las elecciones pasadas, que yo iba por varios medios de comunicación, se hablaba que esto era un congreso excepcional, de naturaleza excepcional, porque en primer lugar era corto y había que haber políticas de Estado y reformas del Estado. Pero sin embargo, pues hemos visto situaciones que no están mal, quiero aclarar, no están mal. Por ejemplo, el caso de que uno reciente, ¿no? De que a las personas que trabajan en los hogares se les ha sacado una ley, pero el detalle es de que había cosas de interés nacional para hacer cambios en esta oportunidad. Entonces, aquí se distorsiona en la medida que los candidatos que iban por ciertas cosas, ¿no? De interés nacional se han puesto a ver cuestiones minimizadas. Por ahí había una propuesta de que me parecía no acorde, no lo puedo decir ridícula, pero no era acorde porque aquí ahora la gente se ofende cuando le dice algunas cosas, pero era de que, por ejemplo, como política nacional, la castración de gatos. Dios mío, oye, el país está en una situación especial y te orientas a una ley de este rango que no está mal, ¿no? Pero ¿es para esta coyuntura política? No, no lo es, porque este Congreso es de tiempo reducido. Ahora, pensando a futuro, cambiar con propuestas de qué naturaleza, cuando todos los candidatos hoy salen con ideas nuevas. Por ejemplo, me refiero en manera particular, nosotros como sociedad civil venimos trabajando proyectos de larga data, investigados, analizados, revisados y expuestos ante sociedad civil. Y hemos visto que, por ejemplo, cierto candidato se colgó de unas propuestas de nosotros, mira, y la saca como si fuera de ellos. Entonces ahí se distorsiona. Una vez más, vamos a cómo es que el ciudadano llega a votar, pero como tú dices, el caudillismo, eso es lamentablemente, y tenemos que en Lambayeque tiene un referente vergonzoso siempre con las autoridades que tenemos. Ya tenemos pues el alcalde que hemos tenido, los excongresistas, pero esperemos el tema de la reflexión y saber votar, pero saber votar para que mañana los candidatos
que ponen los partidos, así como hablé de Diablo, Lucifer, Belcebú, que los ponían antes, ahora pues pongan siquiera de alguna manera ángeles, arcángeles, querubines en la contraposición, ¿no? Pero el detalle es de que son los partidos quienes deben de elegir las mejores y las personas más idóneas para tenerlas a postular y después no nos estemos quejando. Por ahí va la solución. Iván, ¿crees tú que en Lambayeque, en estas elecciones que se van a dar en abril, el partido Avanza País o el movimiento Avanza País, el partido Contigo, bueno, Contigo va a llevar aparentemente, no es una especulación, no está confirmado, a Máximo San Román, y el partido Avanza País llevaría a Hernando de Soto? ¿Crees tú que en Lambayeque estos partidos tengan presencia? ¿Haya algún reacomodo de algún lambayecano que esté de fichaje libre y obviamente vaya a estar como candidato, como invitado? Porque obviamente sí se permite el 20% de invitados para el Congreso, eso es válido. En videntes no, pero en congresistas es válido todavía. ¿Crees tú que estos partidos vayan a tener vida? Porque la campaña pasada pues no fue así, o sea, prácticamente pasaron inadvertidos. ¿Qué opinas tú? Mira, si lo comparas con la campaña pasada, definitivamente llegan a pasar inadvertidos porque siempre en una campaña en donde solamente va al Congreso, la cosa se reduce de alguna manera desde el aspecto de la percepción ciudadana. Si nosotros hablamos ahora de un candidato, acuérdate que así como hay partidos que jalan candidatos, hay candidatos que pueden jalar a los partidos. Hoy tenemos que repunta el señor Forsyth a nivel nacional, más que todo en Lima, ¿no? Vemos que el FREPAP como partido no tiene a quién, pero por la política que está llevando, excepto por la última percance que hizo respecto a la vacancia, siempre estaba liderando, ¿no? Entonces, aquí hay un binomio especial, perdón, hablemos de una triangulación, candidato, partido y esferas de congresistas. ¿A dónde sabes tú si un candidato de Lima, que ahorita puede estar resaltando, porque si bien es cierto, mencionas al señor Máximo San Román, que la nueva generación no lo conoce, pero sabemos que él fue vicepresidente del Perú en la época de Fujimori, Fujimori lo espectoró, por decir de alguna manera, de Palacio, es una persona con ascendencia política. Tanto es así que él ha sido asesor ad honorem, sin cobranza, como de Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, hablemos de Soto, Hernando de Soto, conocido internacionalmente, no es un improvisado. Está también que él ha sido asesor en algún tiempo también de Fujimori. Tiene sus antecedentes buenos y malos que pueden abonar o no, pero, por ejemplo, está el caso también de probablemente Sentimiento, que es el señor Forsyth, que él trata de arreglar a la Victoria de alguna manera, porque la Victoria, comentábamos aquí con unos amigos, es un reflejo pequeño de lo que es el Perú, de la informalidad, y él ha intentado arreglarlo y a veces ha tenido los problemas, sobre todo que ya el asunto de la pandemia desbocó la informalidad en todo el Perú, y no solamente en el Perú, la informalidad es a nivel de Latinoamérica. Viene de que, como vuelvo a decir, ¿no? Es una triangulación entre candidato local, candidato nacional y partido. ¿Cómo se van a juntar esos tres puntos para liderar? Entonces, si hay un partido muy reconocido, pero que acá pone una persona desconocida, obviamente no va a tener la efervescencia. A la inversa, que puede ser con una persona muy conocida, que tenemos ya candidatos conocidos, que por ejemplo, no quiero mencionar nombres por razones obvias, pero que hoy están en puestos políticos ya locales y que ya se sabe, se filtró por ahí la información que están buscando otros partidos que los acojan diferentes a los que los llevaron a los puestos políticos que tienen hoy, llámese gobierno regional o alcaldías, ¿no? Ya ellos están buscando otros partidos, porque a decir verdad, aquí no es una cuestión doctrinaria, todos se reacomodan.
una vez más, hay que ver ese triángulo de 3 puntos fundamentales, esos 3 vértices orientados a que es partido político, candidato a la presidencia de la República, por eso no puedes comparar con la elección pasada, porque hoy el candidato probablemente arrastre. Mira, tenemos en cuenta que Restauración Nacional, con el Pastor Lai, que vino haciendo una labor desde hace muchos años, no tuvo el empuje, no tuvo la acogida probablemente, pero mira, se ha buscado un candidato que ahorita me comentan probablemente cambiando también el nombre de la agrupación política, Restauración Victoria, Victoria Restauración, ¿no? Creo que es, y esa unión bionívoca va a orientar a de que se pueda reimpulsar el partido. Ahora vamos a ver qué candidatos vienen a van a elegir en todos los departamentos del Perú. ¿Bien? Definitivamente, cuando tú mencionas que hay personas que están en el gobierno, llámese municipal, llámese regional, estamos hablando aquí de Lambayeque, y que están pensando migrar de partido, bueno, a mí se me vienen ya nombres bastante conocidos y creo que acabas de mencionar alguno de ellos, ¿no? Estamos hablando de las listas de Podemos Perú, ¿no? Hablemos de Chiclayo, hablemos de Lambayeque, ¿ok? Podemos Perú, y ahí básicamente estamos hablando de, si yo analizo gobierno regional, estamos hablando dos cosas, porque hasta donde tengo entendido, el señor Lozano creo que ya perdió mucho del Consejo Regional con el cual entró. Creo que le quedan 2 consejeros muy leales a él todavía. Entonces estaríamos especulando, y esto es una especulación, que esos 2 consejeros que todavía tiene el señor Lozano estarían pasando a otras listas para, digamos, limpiarse de la gestión actual del gobierno regional, que valgan verdades, pese a la gran expectativa que se tuvo, se está viendo que hay mucho escándalo en muchas áreas. De ser así, un acomodo espectacular ese, y si fuera en la municipalidad de Chiclayo, estábamos hablando de regidores. No sé, por favor, ¿podrías ampliar más esta especulación? Y claro, ahora, si bien es cierto, en la anterior pregunta yo te respondí de una manera objetiva, este trípode, este triángulo orientado a las apreciaciones de partidos candidatos y partidos candidatos a la presidencia y candidatos a gobierno regional, me olvidé de la parte subjetiva. Acuérdate que hoy están los infiltrados o los topos. Cada partido está llevando, sobre todo hay un partido muy reconocido, que se nota la opción de haber infiltrado gente en diversos partidos políticos para que puedan liderar una corriente. Y eso genera la atomización del voto bajo la premisa de que divide, ¿no? Y vencerás. Ya te imaginarás que esos partidos a futuro, en la segunda vuelta, obviamente se van a reagrupar para fortalecer a los 2 candidatos que tengamos en la segunda vuelta. Esa es una apreciación subjetiva, ¿no? Y que se percibe en el ambiente y todo el mundo se da cuenta que hay candidatos de esta naturaleza. Ahora, retomando el tema de acá, lo que me comentabas de los gobiernos regional o gobierno local, es que lamentablemente, como no tenemos candidatos con ascendencia política, sino candidatos eventuales que de la noche a la mañana son captados por algunos partidos por interés económico y muy pocos por ideas, vemos que después se disgregan. Y eso va a pasar lamentablemente en el Perú por bastante tiempo, ¿no? Esperemos que en el futuro, no muy lejano, ya después de estas elecciones que pasan, tú hablabas de 24 partidos, no sabemos si aparecen unos más en la contienda política, pero es tiempo que estos 24 partidos, tarde o temprano, lleguemos pues solamente a tener por lo menos un tercio de ellos, para hacer una sociedad un poco más estable, porque la diseminación del voto, ¿no? genera enconos, rencillas, o sea, si te lo doy en un ejemplo, ves a una persona que se pelea con, ahorita un candidato es de los 24 partidos que mencionaste, se pelea probablemente con 23
llámalo con 13, el día que haya menos partidos, la confrontación, o en el caso de los debates que se van a ver, van a ser con menos candidatos, y así evitar pues de que también esta polución de candidatos que tenemos, que hacen que los medios de comunicación a veces vean cómo colocar a las personas, porque imagínate, 24 por 5 que tenemos ahorita, genera un caos en el tema de saber qué candidato, qué es la propuesta que lleva. ¿Cuál es la propuesta? Porque si no se le conoce, de un momento a otro nacen o aparecen con unas propuestas insostenibles, ¿no? Que el país no los conoce, pero a lo mejor tiene un buen marketing político que los hace ascender, sin decir aparte pues de que llevan algunas prebendas. Definitivamente es una situación muy, muy complicada y valgan verdades, pues el 22, si no me equivoco, es la fecha final para presentar las alianzas electorales. Ya no va a haber tiempo para más partidos, que si no me equivoco ya se cerró la inscripción de partidos, ya eso ya está zanjado, ya no va a haber tiempo para poder tener más partidos, sino, bueno, también sería más complicado. Pero sí, el día 22 se cierra el tema de las alianzas políticas y bueno, esperemos que de 24 se reduzcan al menos a la mitad. Si fuera la tercera parte sería mucho mejor, ¿no? Pero ya con la mitad ya es bastante razonable. Esperemos que se den las alianzas y que estos reacomodos aquí en Lambayeque, valgan verdades, pues se den de la mejor manera posible. Definitivamente nuestro país en general, creo yo, y no sé si compartes esta opinión, Iván, estamos en pañales políticos y nuestra población realmente no está interesada en el tema político y eso hace que todavía tengamos una inmadurez política generalizada. No sé si compartes tú esa opinión. Es verdad, lo que tú dices es totalmente cierto, la comparto, pero también quiero decirles que en ciertas oportunidades, cuando yo he tenido la oportunidad de ir fuera del país, sucede en casi toda Latinoamérica, no es un atributo nefasto de solamente del Perú o de Lambayeque. Ya la gente está cansada de los partidos políticos porque saben que solamente ya entran al botín del Estado, a llevarse el botín del Estado. Va a tener que venir un reacomodo, y yo considero, porque a veces he sido invitado afuera para hablar sobre cuál es la alternativa de cambio. Y la alternativa de cambio, en alguna oportunidad contigo creo que la hablé también, es de sacar del subconsciente colectivo, sacar definitivamente del subconsciente colectivo popular nacional, que la democracia es solamente voto, que la democracia es solamente elecciones y candidatos políticos. Hay otros tipos de democracia que lamentablemente no hemos sabido valorar. Solamente nos hemos quedado en la democracia representativa. Yo doy mi voto por un fulano, que esa es democracia de cantidad. Vamos a una democracia de calidad, como lo han hecho los países del primer mundo. Antes, mucho antes, siglos antes de haber entrado al tema electoral para elegir a un candidato para un puesto público, ellos establecieron mecanismos de justicia orientados a hacer democracia participativa directa, ¿no? En el Perú solamente tenemos democracia directa en el referéndum y en el tema de la participación, del presupuesto participativo, pero hay otras alternativas mucho más interesantes, porque sobre todo la democracia se asienta mejor, mucho mejor, en el sistema de justicia, no en el poder ejecutivo ni en el poder legislativo. La democracia se sienta en el poder judicial. ¿Cómo se asienta la democracia en el poder judicial? Con la elección popular de magistrados, que de antemano te digo, la elección popular de magistrados es totalmente diferente en forma y en fondo a la elección de políticos partidarizados, porque aquí los proponen las universidades, y una universidad no se va a quemar en poner un egresado de su alma mater, un fulano que a la larga tiene algunos trapitos escondidos. Pasa por el filtro de la sociedad civil, por las tachas de la ciudadanía y finalmente sale la elección popular. Por ahí viene el cambio. Dar alternativas. Fácil es quejarse, fácil es la protesta, pero la protesta, si no lleva propuesta, es insustancial. Y la otra opción es hacer ciudadanía. ¿Cómo hace ciudadanía? Incluye al ciudadano dentro del Poder Judicial
como integrante de un tribunal de jurados en donde él diga culpable o inocente. Esto es como llevar a la ronda campesina a un debido proceso dentro del Poder Judicial y que la ronda campesina, que no ha ido ni al colegio a veces, se circunscriba en responder a los hechos y declarar un veredicto de culpable o inocente. Si lo hace la ronda campesina, ¿cómo no lo van a hacer gente que tiene grado de instrucción superior acá? También meternos en el pensamiento intrínseco de cada ciudadano, que si bien es cierto, los abogados son profesionales de la ley, nunca han sido profesionales de la justicia, porque la justicia no tiene profesionales. La justicia es un tema ciudadano, es un tema popular, no es un tema de abogados. Los abogados muchas veces con la ley le hacen trampa a la justicia. Disculpa que te corte, ya estamos entrando a un poder del Estado muy espinoso y bueno, lo vamos a dejar ahí de repente para una oportunidad tocarlo más a profundidad. Pero voy a ya finalizar la entrevista. Esperemos que estos reacomodos, y como tú comprenderás, traigan gente interesante con ideas y que, bueno, la población, como me estás mencionando y quiero rescatar, tú mencionas como que si hubieran dos Lambayeques o dos Perús, un Perú interesado en tener buenos representantes, ¿no? Y un Perú que realmente no le importa y que vota porque le gustó ese candidato o le regaló el kilo de arroz o le prometió el trabajo para el sobrino, ¿no? Y bueno, regala el voto o vende el voto o vicia el voto, pero hay en tu pensamiento, puedo rescatar, hay dos Perús, hay dos Lambayeques, el que está interesado en tener representantes y que estos pues nos traigan a buenos representantes y el otro Perú o el otro Lambayeque que realmente no le importa y ahí donde viene el dicho, ¿no? Un pueblo tiene los líderes que se merecen y eso lo toqué hace meses atrás, semanas atrás con Eric Urbina cuando mencioné, quiere decir que el Perú tiene lo que se merece. El Perú es una sarta de delincuentes porque tenemos, no sé, 5 presidentes que ya tienen procesos judiciales, están judicializados. Entonces, es para asustarse. Esperemos pues que la población, la gente reflexione en estas elecciones al menos y vote más conscientemente. Vote más conscientemente. Tus palabras finales para poder despedir este programa que ha sido bastante interesante. Bueno, mira, yo hice un artículo hace muchos años orientado de que el voto a veces es asunto de interés particular. En los interesados están los buenos y los malos. Vivimos en un mundo de la dicotomía, luz, oscuridad, día, noche, par, impar. Bueno, en política hay buenos y malos y hay feos también, ¿no? En el buen sentido de la palabra. El asunto está de que esta ciudadanía requiere, claro, le interesa, alguna vez le interesa tener buenos candidatos, pero somos los menos. Me hablabas, yo me he dedicado a romper ciertos paradigmas. Por ejemplo, tú me decías de que la gente a veces se vende por un tupper, un kilo de arroz, un kilo de azúcar. Yo he ido a pueblos jóvenes y sí, es verdad, en cierta manera. Porque el señor, si tú vienes del partido X y le regalas azúcar, te lo recibe. Si viene el señor del partido Y y le regalas arroz, te lo recibe. Si viene el señor y te regala una gallina del partido Z, te lo recibe. Pero no quiere decir que va a votar por alguno de esos tres. Sí hay intereses y además, y más allá, hay el tema emotivo. Te hago un ejemplo elemental. Yo tengo mi abuelita que hasta ahora ella tiene una afinidad por un cierto partido de añoranza. Y por más que le hablamos, mi abuelita dice, no me interesa, yo voy a votar por ellos. Entonces, ¿cómo cambias esa situación que sí se vive en otros países? Y vemos así que, por ejemplo, hay el candidato Fujimori que vemos tiene su voto duro en ciertas partes del Perú, no lo cambian. Pero sobre todo, también está el tema del interés. Hay intereses personales, hay intereses orientados sobre todo económicos, ¿no? Que permiten que el voto se distorsione. Ese es un mal que funciona aquí y en todas partes del mundo, claro, en diferentes escalas.
Aquí a veces ya hemos entrado en casos escandalosos, pero como te vuelvo a decir, tenemos que cambiar sustancialmente esta situación. Y la alternativa es, una vez más, no solamente la democracia se va cada 4 o 5 años. La democracia no es para usarla cada 4 años para votos al gobierno regional o gobierno municipal, o cada 5 para congresistas de la República y presidente. La democracia es mucho más que eso. Mientras no saquemos de nuestro chip latinoamericano que democracia es igual voto, esto no va a cambiar. No va a cambiar. Y las alternativas están en que hay otros tipos de democracia y que debemos de hacer una cuestión pedagógica, instructiva, para que el pueblo entienda que, si bien es cierto, por ahí se puede orientar a que a futuro, mira, a futuro pueda decirse que el voto no es voluntario, cada uno podría ir al voto. ¿Tú te imaginas que también hay una corriente, y disculpa que te amplíe un poquito esto, pero hay una corriente en donde diga que el voto ya no sea voluntario? Entonces, el día domingo de las elecciones, solamente irían a ir los disciplinados, entre comillas, ¿no? O los que fueron con su tupper, o los compañeros, y ya tendríamos pues un día lunes con autoridades naranjas y rojos. Entonces, ahí vendría la distorsión. Hay que dar una alternativa buena e interesante, y no va por ahí. Como te vuelvo a repetir, hay que enseñarle a la gente que democracia no solo es voto, y la democracia no solamente es para estar cada 4 o 5 años haciendo uso de la misma. La democracia se vive día a día, de manera constante, y hay alternativas para hacerlo. De todas maneras, te doy las gracias por permitirme llegar a tu público, y que en alguna oportunidad ampliaremos sobre los tipos de democracia que serían interesantes que las personas lleguen a conocer, para encontrarle solución a este mal endémico de América Latina, no solamente del Perú, de América Latina, en donde los partidos se aprovechan de la democracia representativa y generan males en la sociedad de todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Bien, amigos, esa ha sido la entrevista con el señor Iván Fernández Paz, consultor jurídico y analista político lambayicano. De mi parte, ya lo saben, comenten y compartan este video, y síganos también en YouTube, Instagram y nuestro podcast en Spotify y Anchor. De mi parte, hasta el miércoles.